اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Habíamos llegado al tema de los argumentos de la resurrección y dijimos en la clase anterior que uno de los argumentos es justamente el tema de la objetividad de la creación, es decir, que la creación según nosotros tiene un objetivo y es claro para el monoteísta que cree en un origen divino, que el creador consciente y omnisapiente no puede crear sin sentido. Entonces, si uno deja la lógica de la vida tal cual es sin la resurrección, uno termina en la muerte, y después de la muerte, supuestamente si no existiera vida, nada tendría lógica, nada tendría sentido, porque ¿de qué sirve el vivir para terminar finalmente muerto y sin ningún tipo de continuidad? El segundo argumento tiene que ver con la justicia divina. Si recuerdan, aquel día les había dado el título de esta prueba, de este argumento. Tiene que ver con la justicia divina, y es que el segundo principio de las creencias, según la escuela Shia, es el principio de la justicia divina. Aquel día habíamos dicho que el Tawhid, como primer principio, el monoteísmo, argumenta el primer argumento, que es el tema de creer en Dios y en el origen, a base de un objetivo para la creación. El segundo punto es creer en Dios como un ser justo. Y si hay justicia, obviamente, la misma naturaleza de la vida terrenal nos dice que tiene que existir alguna otra instancia que no esté supeditada a los límites del mundo terrenal para que se haga justicia, ya que el mundo está lleno de injusticias, está lleno de opresiones, de desigualdades, está lleno de situaciones en donde uno no puede lograr reivindicar sus derechos, no puede conseguir sus derechos. Está lleno de situaciones en donde, por ejemplo, existe injusticia por parte de ciertas personas, por parte de ciertos gobiernos, de opresores, de tiranos, de monarquías. Existe opresión a veces en el sentido de la misma realidad del ser humano. Hay quien nace pobre, hay quien nace rico. Hay desigualdades con el tema de la belleza, el tema de la apariencia, el tema del país, de la geografía. Uno tiene que nacer en tal país, el otro tiene que nacer en tal otro país. Uno nace, por ejemplo, enfermo, otro nace sano, uno nace de padres millonarios, uno nace de padres ricos. La misma situación y realidad del ser humano hace que el ser humano, desgraciadamente, viva constantemente en estados de opresiones, injusticias, desigualdades y inequidades. Entonces, está claro que si no existiera justicia divina, uno podría decir, bueno, entonces uno vive con estas injusticias y finalmente se acaba la vida y no hay resurrección y no hay vida después de la muerte y no sería ningún tipo de problema. Pero cuando uno cree en Dios como un ser justo, uno cree en la justicia divina, uno cree que Dios juzgará a los hombres, uno cree que los hombres son responsables, está claro que tiene que existir entonces un lugar para hacer justicia, un lugar en donde Dios pueda juzgar a los hombres y darle a cada uno su merecido. Por otro lado, sabemos muy bien que en la vida terrenal eso no se puede hacer, porque uno, supongamos, por ejemplo, en los actos de mayor justicia, como son, por ejemplo, aquellas personas que son culpables, que son, por ejemplo, han perpetrado malas acciones y se le hace justicia. Supongamos que una persona asesinó a alguien, entonces, bueno, le dicen que tiene que estar perpetuamente en la cárcel, o tiene que pasar varios años en la cárcel, o tiene la pena de muerte, lo que sea. Bueno, pero, por ejemplo, una persona mató a 100 personas. Otra mató a 1 millón de personas. Uno puso, por ejemplo, una bomba atómica y mató a 5 millones de personas, por poner un ejemplo. ¿Cómo es que, digamos, el que mató a una persona y el que mató a 5 millones de personas tiene el mismo castigo? Supongamos que es la pena de muerte. Los dos mueren y se acabó. O cómo puede ser, por ejemplo, que una persona se le dio la capacidad, digamos, la oportunidad o la posibilidad de poder vivir 80 años y después muere. Y una persona nació, digamos, y a los meses murió. Una persona, 2 hermanos nacen de una misma cuna, de una misma madre, un mismo padre, una misma casa. Uno vive 100 años y otro vive 15 años. Todas esas cuestiones que uno dice no tienen respuestas en la vida terrenal. Aunque se haga justicia muchas veces, la justicia no es justa en sí. O sea, el mismo acto de justicia, a nivel justicia humana, a veces no cumple con
la verdadera justicia en lo que respecta a los derechos que le corresponde a cada uno. O, por ejemplo, una persona hace un trabajo y alguien le queda debiendo y después ese deudor muere y no hay posibilidad de poder recuperar ese dinero. Bueno, esa persona, ¿quién lo recompensa? O sea, el tema de la justicia no solo tiene que ver con hacer justicia a nivel castigo, ¿no? Sino que también a nivel recompensa. Hay personas que hacen el bien y no son recompensados. O hay personas que hacen el bien y por el contrario son castigados, como muchos de los desposeídos de esta tierra, de los oprimidos de esta tierra. Una persona hace el bien, ocupan su tierra, usurpan su derecho, destruyen a su familia, en fin. Muchísimas de las cuestiones que vivimos, no solo a nivel, digamos, durante toda la vida algunas veces, sino a nivel cotidiano, a nivel diario. Yo diría minuto a minuto estamos siendo testigos de distintos tipos de injusticias. Entonces, ¿cuál es el lugar en donde se hace la justicia? Esa es justamente la pregunta y la respuesta está en el hecho de que hay una necesidad de que exista resurrección para, obviamente, tener esa oportunidad de poder hacer justicia. Que los bienhechores sean recompensados por sus buenas acciones, que los malhechores sean castigados por sus malas acciones, que los oprimidos recuperen sus derechos, que los injustos sean castigados, sean juzgados. Entonces, el hecho de que la vida terrenal es limitada y el hecho de que en la vida terrenal no se nos da la oportunidad de la verdadera justicia hace necesario, obligatoriamente, el hecho de que existe una dimensión en el más allá para poder hacer justicia. Más cuando creemos en la justicia divina. Por eso yo dije que empezamos este tema hablando de la justicia divina. Para nosotros Dios es justo y para nosotros el ser humano es responsable. Para nosotros Dios juzga al hombre según sus acciones y recompensa al hombre también según sus buenas acciones. Ustedes imagínense, por ejemplo, la gente que se sacrifica. Una persona que es vaga, no le gusta trabajar, le gusta descansar, le gusta pasarla bien, y una persona que trabaja todo el día, que lucha, que se esfuerza, que le cuesta mucho la vida, que es un luchador. Bueno, los dos terminan después comiendo lo mismo, viviendo de la misma forma, los dos terminan con una casa, con un auto, por ejemplo, una familia. Por ejemplo, los que luchan en el camino de Dios. Una persona da su vida en el camino de Dios en pro de la defensa de los derechos de los seres humanos, de los derechos de su tierra, de sus conciudadanos, de su país, de su familia, de su descendencia, de lo que sea. Una persona, por ejemplo, muere y hereda millones a sus hijos. Otra persona muere y hereda deudas a sus hijos, por ejemplo. Y después para uno viene la gente a darle el dinero y a otros viene a pedirle el dinero. Por ejemplo, una persona tiene buena intención y hace buenas acciones. Una persona tiene mala intención y hace malas acciones. Y los dos mueren, al final los dos van al mismo lugar. Si no existe una resurrección, si no existe una vida después de la muerte, un juicio final, un paraíso y un infierno, entonces todo eso no tendría razón de ser. O sea, sería muy injusto. Mientras que nosotros partimos de la base y de la idea que Dios es justo y en base a su justicia crea. Y la creación se basa justamente en el poder divino, en la voluntad de Dios y en su justicia. Por lo tanto, es necesario que exista resurrección para que todas esas injusticias puedan encontrar su respuesta en aquella dimensión. Alhamdulillah Rabbil Alamin.